Hola, buenos días. Desde el 15 de septiembre del año 2008, cada vez que llegamos a este día, se celebra el Día Internacional de la Democracia. Esto se estableció allá por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2007 y fue reafirmado, pero hicieron una aclaración, que no había un modelo explícito de lo que era la democracia y que en definitiva era el sistema y la libre expresión que elegían los pueblos para vivir. Y nosotros, que en este programa venimos sosteniendo, vivimos una democracia fraudulenta, porque de los tres poderes de la democracia, cuando no funciona uno o cuando se mezclan los poderes y cuando se viola la Constitución, estamos verdaderamente ante la gran pregunta de qué democracia queremos vivir. Miren, mañana se va a cumplir un aniversario de uno de los episodios que marcó definitivamente la decadencia argentina. Un 16 de septiembre de 1955 se levantaban en Córdoba porque no podían conseguir los votos para ganar las elecciones, consiguieron las botas y aquella oposición de la Unión Democrática se había transformado en una resistencia armada. No les había alcanzado el bombardeo del 16 de junio del 55, ni tampoco los fusilamientos del 56, y entonces, en el mismo año, cuando ya todo parecía que estaba terminado, de ese año 55, en septiembre, se levanta Videla Balaguer en Córdoba, y a partir de allí es la caída de Perón. Contaría después el general que para él era, entre el tiempo y la sangre, era mejor elegir el tiempo. Posteriormente, en su exilio, llegó un día a decir que si él hubiera tenido el conocimiento de lo que pasó, hubiera resistido, pero que eso hubiera costado la muerte de 1 millón de personas y que posiblemente también hubiéramos tenido a los marines tratando de apoyar. Aquel golpe de Estado fue financiado desde Londres y por eso Winston Churchill salió a decir, muy suelto de cuerpo, que la caída del peronismo en la Argentina era lo más importante que le había pasado al reino inglés después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Este momento argentino, donde nos tenemos que preguntar qué es la democracia, lo hacemos desde quienes fuimos proscriptos, prohibidos, suprimidos, fusilados, bombardeados y desaparecidos. Y entonces, no es lo mismo el que está escuchando y que estuvo del otro lado, de la otra trinchera, que los que estuvimos de la trinchera del sufriente. Y el pueblo sufriente, que pagó las consecuencias de haber vivido una democracia plena, que hacía el sistema que había imperado en la Argentina desde el 24, cuando se votó en febrero, para que el 4 de junio del 46 asumieran Perón Quijano e hicieran la revolución más fenomenal del punto de vista social, de trabajo, de derechos, que se plasmó después en la Constitución del 49 y que la archivaron, la tiraron a un costado los propios que se sentaron allí en la Convención Constituyente del 94. 94, que es la última reforma constitucional argentina, es 49 al revés. Y eso era consecuencia del Pacto de Olivos, del acuerdo de Menem con Alfonsín. Y entonces no había que nombrar la Constitución del 49. Y se habló de los platos preexistentes y se habló de un montón de cosas. Pero ¿por qué no se nombró la Constitución del 49 a pesar de que había una mayoría peronista sentada? Porque en realidad el artículo 40 de esa Constitución prohibía que los bienes y riquezas de nuestro subsuelo estuvieran en manos que no fueran del gobierno nacional. Y como en ese momento se estaba negociando no solo las regalías petroleras, sino los derechos de explotación minera de los gobernadores, y aquello se hizo cantando la marchita, en realidad el mirar para otro lado, el no hablar, permitió también uno de los hechos más violatorios de la Constitución, que apareciera un Estado llamado Ciudad Autónoma, que le robó el territorio a la provincia de Buenos Aires, porque donde está radicada la capital federal de la Argentina es un territorio prestado por la provincia de Buenos Aires.
Pero allí estaban sentados, además, todos los convencionales constituyentes que representaban a la provincia. Los más conocidos, los más famosos, los que usted quiere imaginar, estaban sentados allí. Y entonces no pueden decir que ellos no fueron cómplices silenciosos de uno de los robos más espectaculares para satisfacer el acuerdo que pedía en aquel momento el radicalismo de tener una ciudad autónoma y tener además un tercer senador para cargar la burocracia de los senados, donde ya no eran 2 senadores por provincia, sino 3. 2 porque ganaba y 1 por el que perdía. Miren, hablar de un Día Internacional de la Democracia nos llevaría a repasar toda la propia historia universal. No hay tiempo, ni forma, ni manera de hacerlo en este momento, pero es obvio que cuando cayó la cortina, los que estaban del lado de la cortina decían que eran democracias populares. Los griegos fueron claritos, democracia significa el gobierno del pueblo. No era nada más que una redundancia el decir que ellos eran democracias populares. Bueno, lo cierto es que el estado de la democracia no es cualquier estado. Y nosotros hemos llegado a este tiempo y a este momento donde se presenta un candidato que dice que quiere terminar con el Estado y por lo tanto significa terminar con la Constitución vigente y terminar con las leyes vigentes y terminar con el derecho que se asigna en los 3 poderes que establece el sistema democrático y saca la mayor cantidad de votos en unas PASO. Entonces después decimos, es por el hartazgo de la gente, es porque todos los otros se han cansado, es porque la gente está cansada del sistema político, y entonces aparece alguien que habla de la casta, como si fuera eso la reducción de la representatividad de toda la política, y ninguno de los que lo votaron pensaron que él es diputado, o sea que pertenece a esa casta. Ninguno de los que lo piensan votar piensan que él quiere ser presidente, que sería entonces el lugar público más importante, el empleo público más importante de quien quiere destruir el Estado. O sea, hacerlo presidente para que destruya la nación. ¿De verdad la gente vive en un Estado democrático y ya no pasa por una dictadura, ya no pasa por una prohibición, ya pasa por saber de qué se trata vivir en la Argentina contemporánea? Y si no hay una evaluación, si no se sabe que todos los derechos que hoy tenemos no existieron y que hubo gente que trabajó, hubo gente que dio su vida para que estos derechos existieran, si a los jóvenes no se les dice que los abuelos estuvieron 18 años sin poder elegir lo que querían, si no se le cuenta que tuvimos guerra interna, guerra externa, represión, subversión, corralito, corralón, y si no saben todo eso y creen que esto que aparece es algo nuevo, cuando en realidad es la más vieja teoría de Adam Smith, estamos frente a una situación absolutamente dependiente. Dependiente porque vamos para abajo, pendiente, y dependiente porque dependemos del mundo externo más que nunca, porque apareció la globalización. Y la globalización entonces determinó un día en Naciones Unidas que hoy tenía que ser el Día Internacional de la Democracia. ¿De qué democracia? ¿De la democracia del azote? ¿De qué democracia? ¿De la que destrozó en nombre de la Europa democrática al África? ¿De qué democracia? ¿De la que sojuzgó a los pueblos árabes? ¿De qué democracia? ¿Cuál es la democracia internacional? ¿Dónde está? Por eso ellos mismos se cubrieron cuando la misma resolución que establece esto en el 2007 termina diciendo más abajo que la democracia es una condición indispensable del proceso de integración regional del Mercosur, entre otras cosas. Para nosotros que vivimos en esta parte del mundo, es muy interesante este agregado, porque el Mercosur es un agregado de nosotros al Día de la Democracia, pero el párrafo anterior de la resolución real dice: asimismo, en esta resolución la Asamblea General de las Naciones Unidas también reafirma que si bien las democracias contemplan características comunes, no existe un modelo único de democracia y que ésta no pertenece a ningún país o región y que esta afirmación además demuestra la necesidad de respetar debidamente la soberanía, el derecho, la libre determinación y la integridad territorial. La misma integridad territorial que significa que tengamos una base de la OTAN con Malvinas ocupada,
que ha sido violatorio y que hoy tenemos en los candidatos una diputada que decía que cambiáramos la Malvinas por vacuna de Juntos por el Cargo, y del otro lado quien pretende ser canciller del cachivache diciendo de que tiene el libre albedrío el habitante de las Malvinas y que ella lo respeta porque son argentinos, porque nacieron en territorio argentino, pero que pueden elegir la bandera y la forma de vivir. ¿Usted se da cuenta de qué se trata el comicio que se aproxima? ¿Nos damos cuenta, somos conscientes de dónde estamos parados y detenidos en el tiempo? Sí, hoy por resolución, por decreto, pretenden que se festeje el Día Internacional de la Democracia. Le avisamos, la Constitución argentina, que es la regla de la democracia supuestamente, dice que para pedir un crédito al exterior o endeudarse, lo tienen que hacer a través del Parlamento. Mauricio Macri nos llevó de narices al Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Parlamento. Eso sí, el Parlamento, con mayoría del Frente de Todo, después legalizó el robo de Mauricio Macri, que benefició a los banqueros que se llevaron 57.000 millones de dólares de la República Argentina. Bienvenidos al Día Internacional de la Democracia. Nosotros queremos una democracia participativa, plena y peronista.